y hoy día, bueno, vengo a contarles un poco sobre temas de financiamiento, o más bien una pincelada de lo que son las opciones de financiamiento que hoy existen en Chile para proyectos de innovación y proyectos de innovación con impacto social, medioambiental, etcétera. No quiero que esto sea un monólogo, así que les doy la libertad de que si tienen dudas mientras estoy hablando, que aprieten la manito abajo, la levanten, voy a tratar ahí de hacer los espacios para poder resolver las dudas que tengan. También las pueden dejar escritas por el chat, si es que quieren, para que las podamos responder con un poco más de calma al final de la presentación. Pero la idea es poder mostrarles esto y que se vayan, digamos, de esta reunión con al menos una noción de las opciones que hay para temas de financiamiento. Voy a compartir pantalla en un segundito. Bueno, para empezar, la idea de este taller es que puedan entender un poco mejor cuáles son las opciones de financiamiento que hay para proyectos de innovación. Acá voy a pasar también por algunas fuentes de financiamiento que no necesariamente son para temas de innovación, pero el foco es en todo lo que son soluciones innovadoras. La idea es que puedan irse con una visión un poco más amplia, ya que muchas veces hay algunas fuentes de financiamiento bastante conocidas y famosas y hay otras que están un poco más en el background, están un poco más escondidas o son menos populares, pero también al final del día sirven como una buena opción de financiamiento para los proyectos, ¿ya? Nosotros en Chile tenemos la suerte o el privilegio de tener muchas opciones de financiamiento para proyectos, para financiar la innovación, y es algo que yo siempre recomiendo utilizar. Eh, 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 son opciones de financiamiento que te permiten, digamos, equivocarte, como dicen bien siempre, equivocarse rápido y barato, pero además equivocarte rápido y barato con plata que no es tuya. Entonces, al final del día es una súper buena alternativa y que muchas veces no está bien aprovechada. Hoy día, a ver, aquí está. Hoy día, básicamente lo que vamos a revisar son varios temas. Acá hay un punteo bastante largo. Yo le decía a Magali, a mí me gusta harto hacer presentaciones bien visuales, pero este es un tema que tiene mucho contenido, entonces una presentación con harto texto. Y al final, el equipo de Kiltro les va a compartir la presentación también, y además de otros documentos que yo les voy a indicar cómo conseguirlos, para que no estén ahí anotando todo. Van a tener la presentación exactamente igual al final del día o en algún momento, así que para que puedan revisarlo con calma. Los temas que quiero contarles hoy día un poco va por el lado de las opciones de financiamiento público que existen en Chile, como también las opciones de financiamiento privado, que hay una gama bastante amplia, con distintos focos, con distintas condiciones, y vale la pena tenerlas en cuenta porque también muchas veces el financiamiento público no calza bien con lo que uno está haciendo o con la etapa en la que está en el proyecto, y estas opciones tienen a ser la mejor opción para poder seguir avanzando con los proyectos, ¿ya? Entonces vamos a empezar un poco a hablar de lo que son el financiamiento público. El financiamiento público en general es financiamiento que es otorgado por instituciones estatales, ¿ya? Acá tenemos instituciones como la que es Corfo, que es la más conocida de todas, digamos, ANID, entre otras, y básicamente se enfocan en el desarrollo económico, social y tecnológico del país, ¿ya? Tenemos líneas en este sentido para mucha gama de proyectos, pero vamos a centrarnos en las principales, ya voy a contarle un poco las principales. Voy a partir primero con una fuente de financiamiento que es la más básica, por decirlo así, ¿no? Es la más, la con montos un poco más pequeños, tiene un enfoque que se sale un poco del tema de innovación, pero igual quería ponerla sobre la mesa, ya que de repente es una buena herramienta para poder validar o para poder obtener subsidios que te ayuden a poder crecer el negocio. En el caso de Cercotec, Cercotec, que es el Servicio de Cooperación Técnica, digamos, en Chile, que es una agencia gubernamental que se dedica específicamente a apoyar micros y pequeñas empresas, y a ese es el segmento y es el target que ellos tienen. A diferencia de otras entidades como Corfo, como ANIT, Cercotec no se centra en soluciones innovadoras, sino que se centra en emprendimientos. Ya cada uno entra ya a ver emprendimientos que tienen que ver con temas un poco más tradicionales. O sea, si tú tienes un restaurante y quieres crecerlo, si tienes un emprendimiento que tenga que ver con confección de ropa o cosas así, donde puede que haya novedad en lo que tú hagas, pero no necesariamente innovación así como tal cual como la definición. Cercotec es una buena opción para poder financiar tanto el inicio del proyecto, cuando está en etapa de idea muy, muy temprana, estamos hablando de no tienes nada, tienes la idea nomás,
como también para crecimiento económico cuando ya tienes venta, puedes recibir subsidios. También tienen otros subsidios en Cercotec que son de apoyo un poquito más específico para, para digitalizar los negocios y para poder lograr, digamos, mejoramientos en lo que uno ofrece como oferta de valor. Cercotec en ese sentido, como les digo, no es, bueno, uno siempre tiene que postular con algún valor agregado, ¿ya? Yo voy a hablar un poco de las definiciones que se entienden en Chile a nivel general de lo que son los fondos públicos, lo que se entiende por innovación, lo que se entiende por I+D, pero aquí hay un concepto también aparte que es el tema de la diferenciación. Igual Cercotec busca que lo que uno proponga sea diferenciado un poco con lo normal que hay, o por lo menos resuelve una necesidad. Por ejemplo, sí, uno puede poner un negocio o una panadería, que puede no tener nada especial con otra panadería, uno puede postular una panadería en Cercotec, eh, y si esta, por ejemplo, se está situando en un lugar donde no hay mucha oferta, donde no hay muchas opciones, también Cercotec lo considera como un buen proyecto porque está resolviendo una necesidad local, digamos, del lugar donde se quiere instalar. Voy a pasar rápido por Cercotec porque en realidad yo sé que a ustedes les interesan más los fondos un poco más grandes, pero estas son algunas de las líneas de Cercotec. Acá hice una pequeña tabla resumen tratando de bajarlo. Tenemos la ruta digital, que es un subsidio por 1.200.000 pesos. Como les dijo, no son subsidios demasiado grandes, pero busca básicamente generar digitalización en los negocios. Tenemos el capital semilla o el capital abeja, que es la versión es abierta para todos, y capital abeja es únicamente para mujeres emprendedoras. Este es un fondo de 3,5 millones, que lo que busca es justamente financiar las ideas de negocio, digamos, que estén alineadas con lo que quiere financiar la base, obviamente, pero es un fondo que busca financiar proyectos de emprendedores o de empresas, pero empresas que no tengan, digamos, ventas. O sea, puedes postularlo como empresa también, pero idealmente siempre es como emprendedor. Acá se postulan las ideas y uno con los 3,5 millones puede financiar recursos humanos, maquinaria, inversión, arriendo de espacio, etcétera, marketing, entre otras cosas. En general, Cercotec es bien versátil lo que te deja financiar, o sea, te deja financiar mejoramientos de espacios, de repente arriendos, entre otras cosas. Por lo tanto, para cuando uno está en una etapa muy, muy temprana de un proyecto y que no sea demasiado complejo, esto es una buena fuente de financiamiento. El fondo crece, es para cuando ya las empresas están vendiendo, están empezando sus ventas, son 5 millones de pesos para poder potenciar, digamos, el crecimiento de la empresa. Después hay otros fondos que tienen que ver con asociaciones gremiales, cooperativas y gremios en general, donde, disculpen, donde se financian estas agrupaciones, digamos, de empresarios y empresarias, y se les entregan ayudas para poder potenciarlas de forma colaborativa. Ya Cercotec abre generalmente sus fondos a lo largo del año, generalmente empiezan en marzo a abrir fondos. De hecho, hoy está abierto el fondo Semilla, que se meten a Cercotec, que está abierto por lo menos en la región de Valparaíso. Creo que están en toda la región abierto, pero se encuentra abierto hasta mañana. Así que si alguien tiene interés ahí, de todas maneras las postulaciones de Cercotec son muy sencillas, tienen una parte de preguntas muy enfocado en el emprendedor o la emprendedora, en la experiencia que tengan, en los conocimientos y negocios que tengan, y una sección que básicamente abordan las 9 partes del Canva. Para los que conocen el Canva es el modelo de negocio Canva, digamos, y eso es todo, digamos, la postulación es bastante rápida, sencilla, más aún hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial es muy fácil poder completar ese formulario y postular. Así que los que tengan interés, les comento que está abierto hasta mañana y en abril abrirá el fondo Crece, que es el fondo de 5 millones que aparece a la derecha superior. Debiese abrir en abril. No hay fechas, no hay un calendario, no lo han publicado todavía. Les recomiendo seguir a Cercotec en redes sociales y enterarse cuando lo publiquen, ahí van a enterarse de la apertura de estos fondos. En segundo lugar, y para contarles, acuérdense que me pueden interrumpir cuando quieran con la manita, no hay problema, es Corfo. Corfo es ya por muchos conocidos, es de las entidades que tienen mayor cantidad de subsidios públicos y con mayor recurrencia, y además la que tiene los subsidios más grandes. O sea, estamos hablando de que son los con más experiencia. Eh, Si uno compara los procesos de postulación con Corfo, con cualquier otra entidad que entregue subsidios, Corfo es, entre comillas, la más sencilla, porque ya vienen trabajando con un proceso de postulación por muchos años y lo han perfeccionado.
lo han modernizado, entonces han tercerizado también muchos de sus procesos, por lo tanto, hoy en día es la que tiene una estructura un poco más digamos, establecida y más sencilla para lo que es la postulación de proyectos. Además de eso, ellos del financiamiento tienen asesorías, tienen programas de fomento productivo, tienen clubes de mentores, ecosistemas, partners por todas partes, o sea, es una entidad que está súper conectada con el ecosistema y que puede aportar muchísimo, no solamente por la parte de financiamiento. Así que a Corfo siempre hay que tenerlo cerca, amigos de Corfo, no enojarse, no pelearse, porque la ayuda que pueden dar es bastante grande. En el ámbito de acción que tiene Corfo, ellos tienen estos 5 ámbitos de acción, digamos, principales, porque tienen otras áreas. Yo siempre los llamo a las gerencias. Tienen la gerencia de emprendimiento, la gerencia de innovación, gerencia de capacidades tecnológicas, de inversión y financiamiento, que va más por la parte de los créditos Corfo, y de las redes y territorios. Pero también tienen gerencias que ven los temas del litio, que muchos saben que Corfo está metido en todo el desarrollo del litio, del hidrógeno verde, entre otras cosas. Pero estos son básicamente los ámbitos de acción. Esta diapositiva, de hecho, se la pedí a Corfo, porque, para no estar haciéndolas de nuevo, pero ellos me la facilitaron, digamos, para poder analizar por lo menos 2 de estos ámbitos de acción, que vendrían siendo emprendimiento e innovación, que básicamente son las 2 gerencias de Corfo, las 2 áreas de Corfo, el área de emprendimiento y el área de innovación, que tiene mayor recurrencia de subsidios y que tiene los subsidios que probablemente ustedes puedan apuntar, digamos, o que ya han apuntado en algún momento en el pasado. Pero antes de explicar un poco cada una de estas áreas y contarles qué es lo que tienen disponible, creo que es importante eh, comentarles un poco de los conceptos que maneja Corfo, porque esto finalmente es lo que uno tiene que estar claro para saber a qué financiamiento ir en Corfo. Ya Corfo, al definir lo que es emprendimiento y lo que es innovación, a pesar de que hay innovación en los dos, ellos tienen en sus 2 áreas, digamos, en las 2 gerencias, tienen un foco distinto tanto para las empresas que postulan como para las soluciones que se postulan. ¿Okay? En emprendimiento, el área de emprendimiento de Corfo está enfocado a emprendedores y startups. Ese es el foco de ellos. De hecho, hay fondos que son postulables como persona natural, y que se espera que sea una persona natural, que todavía no ha iniciado actividades, o sea, que no ha creado una empresa, que no ha iniciado actividades, y llega hasta empresas con máximos de 6 años desde inicio de actividades. Entonces estamos hablando de que abarca todo este sector de emprendedores y startups, pero startups tiene un límite de antigüedad para el fondo más grande que tienen, ¿ya? Porque cada fondo va a tener un límite. El primer fondo va a tener un límite de 18 meses de antigüedad, el segundo va a tener de 3 años de antigüedad, el tercero de 6 años de antigüedad máxima. ¿Ya? Por lo tanto, no, empresas con más años de inicio de actividad que estas no podrían postular a su fondo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos en el emprendimiento piden que las soluciones sean innovadoras, sí. Necesitamos soluciones innovadoras, y eso, en palabras de Corfo y en definiciones de ellos, se refieren a nuevas o mejoradas soluciones con respecto a las existentes o a lo existente, que sean escalables y que resuelvan problemáticas relevantes. Esa es la definición de ellos. Cuando hablo con respecto a lo existente, hablo con respecto a lo existente a nivel global. ¿Ya? La innovación se considera algo nuevo mejorado con lo que hay a nivel global, con lo que hay en la oferta, digamos, a nivel global. Ya el hecho de traer alguna buena idea del extranjero o alguna solución del extranjero a Chile, y que en Chile no esté esa solución o no exista, no es innovar para Corfo, eso es importar innovación ajena o traer ideas ajenas, digamos, y no es innovador como tal, sino que la innovación siempre tiene que ir de la mano con un desarrollo propio de quien está generando la solución. Por otro lado, el área de innovación de Corfo, que hasta finales del 2022 era muy similar a la de emprendimiento en cuanto al perfil de proyectos, pero tenía otras líneas de fondos un poco más grandes en monto. En diciembre de 2022 hicieron un cambio abrupto en el perfil de empresa y el perfil de proyectos que financian. ¿Y por qué hicieron esto? Porque finalmente agregaron a las soluciones innovadoras el que tenían que requerir I+D, investigación y desarrollo. ¿Ya? Aparte de eso, subieron los fondos de monto muchísimo. O sea, el fondo, por ejemplo, Credivalía, que era un fondo de 30 millones de pesos antes, lo subieron hasta 220 millones. El Consolida y Expande, que era un fondo de 40 millones, ahora es de 150 millones, y así aumentaron
el volumen de los fondos, aumentaron los plazos de ejecución, pero también cambiaron el concepto de solución innovadora a concepto de solución de innovación disruptiva. O sea, estamos hablando de algo que realmente es totalmente nuevo a lo que ya existe. Y no solo eso, sino que ellos mismos definen lo que es investigación como la generación de conocimiento no disponible en el estado del arte en base a experimentación y análisis de datos. Esto se lo estoy diciendo textual a como lo tienen ellos lo sacan la definición de la misma ley más D, que es una ley. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente están diciendo que lo que tú quieras hacer, básicamente no tiene que saber nadie en el planeta cómo lograrlo. No tiene que, obviamente no tiene que haber ninguna solución que lo haya logrado, ni tampoco tienen que haber estudios o papers que te digan, sí, si tú haces A, logras B. Eso tiene que no existir. Tiene que haber un desconocimiento o tiene que haber, digamos, la falta de conocimiento de lo que uno quiere hacer. Y lo que tú tienes que lograr es poder descubrir cómo y si se puede o no hacer en base a experimentar, analizar datos y hacer básicamente pruebas. ¿Ya? Esa es la diferencia con las dos áreas. Y bueno, y lo que buscan después es que con ese conocimiento tú generes una nueva, mejorada solución con respecto a lo existente, y ahí viene la definición que ocupan en el área de emprendimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y acá como bajándolo un poco, en emprendimiento uno puede generar soluciones nuevas en base a la integración de tecnologías, por ejemplo. Yo no estoy inventando nada, voy a ocupar lectores láser, voy a ocupar, no sé, motores que traje de China, voy a armar un Amazon, busco distintas soluciones o distintos, eh, digamos, inventos tecnológicos, lo que sea, y con eso genero una solución. En el área de emprendimiento no hay ningún problema, o sea, ahí uno puede encontrar la comida de perro saludable, sin gluten, cuando recién apareció por primera vez, o cosas así, que de repente no eran tan nadie está inventando la rueda con eso, pero sí son soluciones que atienden necesidades latentes. En innovación no, en innovación tienen que ser soluciones que realmente uno descubra, donde hay una hipótesis, donde tú tengas que validar o invalidar. Corfo se refiere a eso como incertidumbre tecnológica. Tiene que haber una incertidumbre de si tecnológicamente lo que yo quiero hacer se puede hacer o no. Y ahí uno calza, si es que cumple con ese aspecto, calza para los fondos de innovación de Corfo, que son los fondos de Innova Chile, que son los fondos un poco más grandes. En el área de emprendimiento, Corfo hoy en día tiene básicamente cuatro fondos, cuatro instrumentos que para las distintas etapas de un proyecto, y además en paralelo trabajan con Startup Chile. Startup Chile es una empresa que es partner de Corfo, que ellos tienen programas de acompañamiento en la ejecución de los proyectos, son programas obligatorios, que tienen sus condiciones, sus reglas y todo, pero básicamente es el homónimo de los fondos de Corfo, es básicamente lo mismo, pero viene con este programa adicional que es dirigido, digamos, y ejecutado por Startup Chile. Entonces, cuando yo hablo de un fondo de Corfo, de los semilla, expando, escalamiento, básicamente es el monto muy similar en su homónimo de Startup Chile, solo que con Corfo uno ejecuta, entre comillas, solo, y con Startup Chile va todo el tiempo ahí con Startup trabajando en conjunto. Son reglas diferentes, son bases diferentes, son condiciones diferentes, pero los montos son los mismos, provienen de la misma fuente. En ese sentido, el Semilla Inicia es un fondo que es desde los 15 millones de pesos, 17 millones de pesos si son empresas lideradas por mujeres, que busca soluciones sin venta. Ahí uno puede postular como persona natural o te permite postular con una empresa que tenga lo más 18 meses de antigüedad, pero no puede tener ventas. ¿Ya? Cuando hablamos de antigüedad de la empresa nos referimos, perdón, nos referimos al inicio de actividades. ¿Ya? Eso es el punto de inicio con servicio de impuesto interno, digamos, para Corfo de una empresa. No la creación de la empresa, sino que el inicio de actividades con servicio de impuesto interno. Perdón un poco con esto me agua, pero mi hijo llegó enfermo la semana pasada al colegio y me anduvo contagiando. Así que hay un poco de rasposa la garganta. Como les digo, bueno, los fondos, por ejemplo, Expande es un fondo para expansión comercial. Estamos hablando de empresas que ya validaron su solución y que tienen al menos 100.000 pesos en venta. 100.000 pesos puede parecer muy poco, pero Corfo espera que ya haya algún tipo de facturación. Es un fondo que espera que tú aumentes en un 30% tus ventas al final de la ejecución.
tiene un financiamiento de 45 millones de pesos, que son en dos etapas, 25 y 20, donde uno tiene que obviamente pasar la primera, cumplir los resultados de la primera etapa con estos 25 millones para poder optar a la segunda. Y básicamente ahí las empresas que pueden postular no pueden tener más de 3 años de antigüedad desde el inicio de actividades. Luego está el fondo de escalamiento. El fondo de escalamiento es un fondo que muy similar al Semilla Expande, que también es para expansión comercial, pero busca un escalamiento al menos a nivel nacional, ¿ya? También, y ojalá internacional, digamos. Es un fondo de 60 millones, a veces lo suben un poco. Bueno, todos los fondos, los números que salen acá aumentan siempre cuando son empresas lideradas por mujeres. O sea, las empresas lideradas por mujeres tienen un adicional en el financiamiento y una rebaja del cofinanciamiento. Recordemos que todos estos fondos no son financiamientos completos, representan un porcentaje del proyecto que uno va a presentar. Por ejemplo, el Semilla, el Expande y Escalamiento financian hasta un 70% del proyecto. Y si uno va por un escalamiento y pide 60 millones, eso va a representar el 60% del proyecto, 70% del proyecto. El otro 30% lo tiene que aportar la empresa, digamos, beneficiaria. Go Global es un programa que lo hacen con ProChile y básicamente está muy enfocado a lo que es exportaciones. En ese sentido, el financiamiento también ronda a más o menos los 75 millones y ahí es un trabajo en conjunto con ProChile. Con ProChile. Yo he tenido harta experiencia con ProChile. Es excelente el trabajo que hacen ellos. Eh, a mí me llevaron a Ecuador a una misión comercial en temas de salud con un cliente que tenemos y el nivel de apoyo que hay, de organización, nos llevaron, conocimos al Ministerio de Salud, conocimos las empresas más importantes del país, todo eso lo gestionó ellos. Uno se financia obviamente el pasaje, la estadía y todo eso, pero Chile tiene programas muy buenos que les digo que vale la pena aprovecharlo. Por otro lado, tenemos el área o la gerencia de innovación, la que yo les mencionaba, que tiene estos fondos que requieren de I+D. La gerencia de innovación tiene varios instrumentos. Yo acá traje los principales solamente, pero hay más instrumentos. Y los fondos van entre los 150 y los 1.000 millones de pesos. Bueno, de hecho, hay fondos más chicos. El fondo Sumati Innovar, que aparece acá como primero, como fase inicial, es un fondo de 10 millones de pesos. Fondo bien chiquitito que básicamente lo que busca es que una empresa que no tiene absolutamente ningún acercamiento a lo que es innovación y más de, pueda contratar el servicio de un tercero que le ayude a integrar o a empezar a validar o a avanzar en un proyecto que incluya investigación y desarrollo y que incluya soluciones innovadoras. ¿Ya? Corfo tiene una lista de entidades colaboradoras en temas de I+D con las que uno puede contactar, o puedes llegar tú también con una que tú conozcas que no esté necesariamente en esa lista, y básicamente se genera un proyecto donde este fondo se ocupa para contratar los servicios o el apoyo de esta empresa. Luego de eso tenemos fondos que son para la fase de desarrollo. ¿Ya? Acá está el fondo Crea y Valida, que es un fondo de hasta 220 millones de pesos, que como dice su nombre es para crear y validar técnica y comercialmente una solución. Eh, También está el fondo Innova Alta Tecnología, que es un fondo muy similar al Crea y Valida, pero busca que los desafíos tecnológicos ahí sean un poco más complejos. Es un fondo de 1.000 millones de pesos. Es de los fondos más grandes que tiene Corfo en lo que es el área de innovación. Pero claro, ahí no hablan de incertidumbre tecnológica como lo hacen con los otros fondos, sino que hablan de riesgo tecnológico. Acá, en palabras de Corfo, es literalmente una moneda al aire, un 50 y 50 el de si voy a poder o no hacer lo que quiero hacer, por lo complejo que es tecnológicamente. Entonces, ese fondo también busca financiar las fases de desarrollo. Acá, Corfo lo que te exige, no sé si tendrán o estarán tendrán acercamiento con lo que son los TRL, que básicamente es el grado de desarrollo, de madurez tecnológica de una idea. Los TRL son nueve TRL, desde el 1 hasta el 9, que parte desde cuando uno está con básicamente una idea conceptual de lo que quiere hacer, hasta un TRL 9, que es ya la solución puesta en el mercado, funcionando en condiciones reales, vendiéndose. Y acá Corfo lo que exige para cada uno de estos fondos de fase de desarrollo es que los proyectos estén al menos en un TRL4. Un TRL4 significa que los componentes de tu solución, perdón, están
validados a nivel de laboratorio, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, no quiero que entiendan y esto es para bajarlo un poco, no quiero que entiendan el tema de I más D como, porque uno dice I más D y uno automáticamente se imagina un laboratorio con tipos de bata blanca, mezclando cosas en tubos de ensayo y todo explotando y generando así súper mega, digamos, ideas súper locas, así como súper científicas, pero sí, I más D tiene parte de eso, a veces es eso, pero hay otras veces donde no. Acá hay que bajar un poco al concepto mismo de generar conocimiento en base a análisis de datos o experimentación. Les voy a dar un ejemplo práctico de dos clientes con los que trabajamos que son muy opuestos. Por un lado, una empresa, una de las mayores empresas de Chile en temas de hidrógeno verde. Ellos están generando un DAC, que es un sistema muy moderno a nivel global, digamos, que genera combustible fósil a base de hidrógeno verde y dióxido de carbono. O sea, básicamente absorben dióxido de carbono ocupando el hidrógeno verde como energía, generan combustible fósil que ocupan los Fórmula 1, lo que ocupan los cohetes y todo eso. Perdón, combustible sintético, no fósil. Ellos obviamente tienen I+D porque están haciendo un avance tecnológico en el desarrollo de este tipo de combustibles que son pioneros. Son una empresa que renombradas marcas de lujo de autos son parte de dueños de la empresa, o sea, hay harto trabajo ahí desde Europa, acá en Chile y todo, y a ellos pudimos conseguirle una nueva alta tecnología justamente este año para que, no el año pasado, pues, al final del año pasado, para que pudieran llevar a cabo el proyecto y tienen ya un componente de I+D científico súper, súper fuerte. Por otro lado, tenemos a otro cliente que es una empresa que se dedica a apoyar en temas de management, no emprendedores, a pequeñas y medianas empresas, es un target un poco los que ellos tienen. Básicamente ellos buscan ayudar a los dueños o a los gerentes o a los líderes a poder tener un mejor management de la empresa en distintos ámbitos. Ellos que tienen temas muy de formación, de acompañamiento, programas de estar con las empresas y ayudarles a poder manejar mejor, tienen como una idea, una meta de que los dueños puedan salirse de la empresa o que no sea esta figura del autoempleado cuando uno tiene una empresa, sino que tú puedas ordenar los procesos internos de tal forma que funcione, entre comillas, prácticamente solo. Ellos se dieron cuenta de que toda la literatura a nivel global sobre management en pequeñas y medianas empresas es en base a casos o estudios de casos de empresas europeas y empresas gringas, o sea, de Estados Unidos, de Europa, y todos los casos son en base al estudio de cómo lo hizo Coca-Cola, cómo lo hizo esta marca gigante, súper global, gigante, todo. Y ellos dijeron, bueno, pero oye, no hay nada de literatura, no existe nada de literatura que baje un poco estos conocimientos a la realidad latinoamericana y mucho menos a la chilena. O sea, acá no, el análisis que me hacen con Coca-Cola cuando estaba empezando no tiene nada que ver con la realidad actual, porque eran otros tiempos, eran otros contextos, son otras culturas, son otros avances, etcétera. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a levantar info con toda la base de datos que tenían de clientes, vamos a empezar a levantar información para poder determinar cómo realmente es la vida o la vivencia del management acá en Chile. Y eso fue un proyecto que financió Corfo, como I+D. O sea, no tiene nada de científico en el sentido de que no hay laboratorios, ni superconductores, ni de tecnologías super espaciales, ni nada de eso, sino que es únicamente analizar información, levantar información, y en base a eso ellos generaron, bueno, están en el proceso de terminar ya de generar una plataforma de apoyo para las empresas, pero en base a este conocimiento que ellos generan. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que el I+D abarca mucho, es un tema de cómo levanto la información y cómo descubro las cosas. Me alargué un poco en eso, pero Consolida Expande, como pueden ver, es un fondo para fase comercial, yo creo que muchos lo deben conocer ya, y también un fondo de 150 millones de pesos, y justamente es para lograr expansión comercial a nivel nacional e internacional. Entonces, el área de innovación de Corfo tiene estos principales fondos, tiene otros más, como aparecen abajo, que son colaborativos con empresas internacionales, tienen fondos para postular entre varias empresas y todo, todos son fondos más o menos de este calibre, 150 millones, 300 millones, 1000 millones, pero siempre con este factor de I+D, siempre hay que demostrar de que lo que tú tienes lo que quieres hacer necesita de I+D,
o lo que ya hiciste y quieres expandir comercialmente, tuvo I+D en su proceso de validación técnica. Además de eso está la ley, la certificación de ley I+D, que también lo maneja esta área de Corfo. Esta es una ley que te da un beneficio tributario. Cuando tú ya tienes ventas y estás haciendo constantemente I+D, tú puedes postular un proyecto de I+D interno tuyo, donde vas a hacer investigación y desarrollo, y eso genera beneficios tributarios. Hay una rebaja de impuesto importante a la renta de la empresa una vez que termina el periodo fiscal, si es que te aprueban el proyecto de la certificación de la I+D. Eso da como para otro taller más, porque es una cosa muy, muy diferente a lo que son los fondos, pero también es una buena alternativa, y además se puede hacer un calce entre los fondos y esta ley. Entonces, tener un doble beneficio ahí es bastante interesante estudiarla y analizarla igual. Por otro lado, hay otros fondos de financiamiento público, por ejemplo, los fondos FIC, que son los fondos el Fondo de Incentivo a la Competitividad, que cada uno de los gobiernos regionales en Chile tiene. Acá en Chile, cada una de las regiones tiene su gobierno regional, y ellos tienen recursos para entregar a empresas que resuelvan necesidades regionales, ¿ya? Se enfocan mucho en proyectos que justamente resuelvan problemáticas, necesidades o que, digamos, aborden oportunidades de la región. Son fondos de alrededor de 150 millones de pesos para desarrollar soluciones también. Cada gobierno tiene sus llamados, o sea, uno tiene que meterse a la página del gobierno regional, y siempre hay una sección de subsidios, fondos, y ahí aparece cuando los publican, las condiciones. Cada uno puede hacer sus propias reglas y condiciones. Acá los gobiernos regionales actúan como de forma independiente. Pero no solo eso, los gobiernos regionales igual entregan subsidios de manera directa. O sea, yo tengo un cliente de la región de Coquimbo, se dedica a hacer el reciclaje, de una planta de reciclaje enorme, recicla y hace bolsas de basura negra, y tenía un proyecto que tenía que ver con la utilización de pallets para poder hacer una especie de panel de construcción, esto es como sándwich, digamos, con los pallets. Y él presentó en una instancia en una universidad el proyecto, y había gente del gobierno regional, y ellos se acercaron a él y le dijeron: oye, tu proyecto está demasiado bueno, queremos entregarte 60 millones de pesos para que puedas avanzar. Y sin concursar, sin nada. Los gobiernos regionales pueden hacer eso, ellos tienen fondos. ¿Qué implican estos fondos de los GORESI? O no es que impliquen, porque no es algo obligatorio, pero sí muy, muy recomendable hacerlo bien. Acá es importante acercarse a los gobiernos regionales antes de postular, contarles del proyecto, hacerlos parte, recibir feedback de ellos, y después al momento de postular las chances de poder adjudicar son mucho más altas, porque ellos ya tienen un entendimiento del proyecto, conocen al emprendedor un poco más, así que ocupar la plataforma de ley del lobby, ocúpenla. Yo lo he ocupado todas estas veces, funciona súper bien. Bueno, creo que ya caía desde febrero, pero cuando está funcional, funciona muy bien, y tú puedes llegar a tener reuniones con personajes que uno piensa que son inalcanzables, los puedes llegar a tener en cuestión de semanas. O sea, es una buena herramienta y se las recomiendo para poder acercarse a los gobiernos regionales o allá al gobierno ya más, digamos, general, a las personas que tengan interés de mostrarles sus proyectos. ANID, no sé si lo conocen, era antiguamente CONICIT, que básicamente es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es como se llama ahora. Ellos ofrecen financiamiento para lo que tiene que ver mucho más con lo que es investigación y desarrollo. O sea, ellos tienen fondos donde tú financias una idea que implica I+D desde el inicio. O sea, puedes postular una idea. De hecho, tienen fondos que tienen inclusive una etapa de análisis del estado del arte. O sea, te financian el ver qué es lo que hay, para ver si lo que yo estoy pensando resolverse ya se está haciendo o no. Startup Ciencia, uno de los principales fondos que tienen ellos, también es un fondo como de 150 millones de pesos, y que es parecido al CREI Valía, muy similar, que es para validar técnico y comercialmente soluciones que tengan un fuerte componente I+D. Pero acá, a diferencia de en Corfo, no te piden tener tanto avance en el TLR, no te piden un TLR 4 específicamente, sino que te piden tener como una hipótesis de por qué tú crees que lo que quieres hacer es lo que va a funcionar, pero también el fondo te financia el validar eso. Pues también son buenas opciones cuando tienen un fuerte componente de I+D. Además de eso, tienen otros fondos que tienen que ver con investigación pura y dura, de generación de conocimiento únicamente, que no necesariamente terminan en soluciones.
pero también es una buena opción al momento de ver alternativas. Yo tengo un cliente que tiene dos criovalías y dos startups ciencias simultáneas, o sea, dos fondos de Corfo de 180 millones cada uno y dos fondos de ANIT simultáneos de 150 millones cada uno con cuatro proyectos diferentes. Se puede, ¿ya? No hay un límite de fondos que tú puedas ganar como empresa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que es lo que no se puede hacer es financiar la misma etapa de un proyecto con más de un fondo, porque tú puedes financiar un proyecto, el desarrollo con un fondo y después la expansión comercial con otro y después de nuevo la expansión comercial con otro. O sea, le puedes ir dando fondos, financiamiento a las distintas etapas del proyecto sin problema. Lo que no se puede es financiar lo mismo con más de un subsidio, pero si tú cumples con ciertas condiciones, como tener recursos humanos suficientes para todos los proyectos y todo eso, tú puedes ganarte todos los fondos que quieras y ejecutarlos de forma simultánea. No hay ningún impedimento ante eso. FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, es, como dice su nombre, es muy enfocado en innovación del sector agroalimentario. También tiene fondos súper interesantes porque también financia desde las etapas de validación en el estado del arte, o sea, de, de ver lo que hay. Tú llegas con una problemática, con una hipótesis de cómo podría solucionarla, pero te financian el ver si es que hay algo parecido afuera o qué alternativas hay, estudios, etcétera, hasta llegar a la ejecución de los proyectos. También una buena alternativa, son un poco lentos, uno postula, no sé, si uno postula en agosto, los resultados están en agosto del año siguiente, es un poco lento el proceso, pero también es una buena alternativa como opción. Antes de pasar a los pros y contras, quiero leer un par de preguntas que me estaban haciendo ahí. ¿Cuál es la herramienta? De nuevo, ¿cuál es la herramienta? Se llama FIC, se llaman FIC en los fondos, FIC, el Fondo de Innovación no, perdón, Fondo de Incentivo a la Competitividad. Esa es la sigla, y todos los GORE tienen este fondo. Yo por otro lado Eh, también ahí aclaré sobre la ley del lobby, ¿no? Que Ujú, la herramienta para gestionar esas reuniones actualmente no está en funcionamiento, ujú. pero que hasta hace más o menos poco funcionaba y por Sí, clientes también de Kiltro sé que estaba funcionando muy bien. no está en funcionamiento específicamente con Corfo, con otras entidades sí funciona. Con Corfo no está en funcionamiento porque cuando salió la noticia de este traspaso de dinero de Corfo a Hacienda, se colapsaron en reuniones de la gente que quería saber saber por qué, ¿a dónde está la plata? Como y eso hizo colapsar de hecho, estuve la semana pasada con el director regional de Corfo, de región metropolitana, y comentaba eso, colapsado, está cerrado más que nada por eso, están tratando de hacer correr un poco la lista de gente que está ahí anotada antes de volver a activarlo, pero debiesen activarlo ahora en abril, según lo que ellos informaron. Ahora, quería que analizáramos un poco los pros y los contras de los financiamientos públicos, porque no todo es hermoso, no todos son buenas ideas, también tienen algunos contras que hay que tener en consideración, pero los pros, primero, son subsidios no reembolsables. Acá no se devuelve plata si uno hace bien las cosas. Si tú logras los resultados que comprometiste y haces un buen uso de los recursos, acá no se devuelve nada. Inclusive, si tú propones un proyecto con I+D y tu hipótesis se invalida, por ejemplo, a la mitad del proyecto descubriste que lo que querías hacer no se puede hacer, Corfo no te va a pedir de vuelta el dinero que ocupaste para llegar a ese resultado. Te va a decir, bueno, se corta acá el proyecto y lo que venía hacia adelante, por favor, reintegrarlo y todo, pero lo que tú gastaste para invalidar tu idea no se devuelve. No se devuelve. O sea, es parte del proceso que Corfo entiende como validación técnica. Puede invalidarse también. En la interacción con el ecosistema, como yo les decía, todas estas entidades están muy unidas a los ecosistemas. FIA con todo el tema agrario, con todas las empresas, Corfo obviamente con todo el ecosistema de innovación de emprendimiento. Así que también no solamente es subsidio lo que tú puedes lograr con ellos, tú puedes pedirle, por ejemplo, a Corfo, tú puedes, si estás en el contexto de un proyecto con ellos, tú puedes pedirles que, que te publiquen, que hagan notas de prensa, etcétera. La posibilidad de optar a financiamientos para las diversas etapas, como yo les decía, la versatilidad en el uso de los recursos, es bastante versátil, como uno puede ocupar los recursos y ajustarlos en una ejecución.
La alta recurrencia de ofertas, siempre hay fondos disponibles. Casi, hoy en día están casi todo el año, están saliendo casi todos los meses fondos y llamados. Y bueno, y la validación del Estado. O sea, nosotros hemos visto cómo proyectos financiados por Corfo o por una entidad del Estado, finalmente afuera, como que tienen mayor credibilidad por el hecho de que el Estado haya financiado el proyecto. Entonces, también algo que apoya harto a la validación con otros mercados. Y los contras, bueno, los procesos y los tiempos son extensos a veces, ¿ya? Entre que uno postula y recibe el financiamiento pueden pasar 6, 7 meses, entonces uno tiene que siempre estar más o menos adecuado a eso. Los fondos no financian retroactivamente, entonces uno tiene que esperar a que se inicie el proyecto con ellos para poder ocupar los recursos. Las condiciones y las bases estrictas, acá uno baila al ritmo de ellos ponen las reglas, ellos ponen las limitaciones, los plazos, etcétera, y es muy poco lo que transan, digamos, o sea, tiene que haber una pandemia o algo así para que ellos así como que liberen un poco el tema de las condiciones y las bases. El contexto concursable es un concurso, o sea, por más que tú tengas un proyecto perfecto y lo postules perfecto y la formulación sea perfecta, tú igual entras a un concurso. Y va a haber un número de ganadores y puede ser que todos los otros proyectos que llegaron también estaban perfectos y nada te garantiza el ganar un fondo, ¿ya? No hay forma de garantizarlo. La burocracia, están esos transversales en todo lo que tenga que ver con trabajar con el Estado de cualquier forma, de cualquier tipo, siempre hay burocracia y de repente las velocidades o las decisiones parecen no ir muy de la mano con el buscar el éxito en el proyecto, pero es como funcionan, hay que hacerlo como lo hacen. Y la fondo dependencia, que es algo muy peligroso. Hay muchas empresas que se dedican a sacar fondo tras fondo tras fondo y pierden el foco más importante de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa, que es vender. Acá uno tiene que mirar los fondos como un apoyo para poder validar sin ocupar demasiados recursos propios o para poder crecer de manera más fuerte o con una estrategia un poco más armada, con más recursos. Pero nunca hay que olvidar que acá el foco es la venta, que lo más importante es vender. Al final del día, por más que tu empresa sea un Ferrari sin benzina no anda a ninguna velocidad. Y la venta es la benzina. Así que hay que enfocarse siempre en eso. Financiamiento privado. Acabo de pasar un poco más rápido, porque hay muchas opciones de financiamiento privado y tampoco me quiero alargar demasiado. Pero básicamente financiamiento privado hay de distintos tipos. Hay varias formas de financiamiento privado. Hay financiamientos que te entregan fondos, o sea, hay entidades privadas que entregan fondos muy parecido como lo hacen los Corfo, como lo hacen los otros. Hay otros que buscan, digamos, integrarte dentro de las empresas, otros que te piden acciones, otros que te piden, digamos, una recompensa de la inversión, etcétera. Hay varias opciones y quiero hacer una pincelada rápida como para que también entiendan que no todo es solamente los fondos públicos. Tenemos fundaciones, crowdfunding, venture capital, corporate venture, ahí se me fue una vez, corporate venture capital, inversionistas ángeles e inclusive la banca. De repente muy mal vista banca también es una buena alternativa y a veces mejor que las otras. Pero por eso les quiero comentar un poco. En fundaciones, ya acabo de pasar un poco rápido, Fundación Chile ofrece financiamiento, apoyo a emprendimientos en etapas tempranas. Esto es una fundación privada, digamos, no tiene que ver con fondos públicos. Bueno, igual trabajan con fondos públicos, son apoyados por Corfo, obviamente, pero ellos tienen también una red de apoyo, de financiamiento en temas de sostenibilidad, de innovación, tecnologías y más. O sea, siempre está bueno poder acercarse a ellos, son súper abiertos a apoyar, así que son buenos partners si uno quiere ahí aumentar el ecosistema. Fundación Copec, por ejemplo, tiene proyectos muy enfocados a temas de I+D, especialmente en temas de electromovilidad y de los temas que le interesa mayormente a la Fundación Copec. También ven temas científicos, son temas de salud, entre otros. Y son llamados, son fondos. Muy parecido a un llamado de corpo, uno postula un formulario, etcétera, corre la evaluación y uno obtiene los resultados. Fundación Minera Escondida, casi todas las mineras tienen fundaciones que financian también proyectos y generalmente financian proyectos del ámbito social y medioambiental, ¿ya? Yo trabajé con otra minera, ¿cómo es? Candelaria, cuando estaba en la incubadora, me tocó ir a Copiapó a trabajar con un grupo de emprendedores sociales y medioambientales que estaban siendo financiados por Candelaria en todo el proceso y les entregaban dinero y todo.
también son bastante buenos. Anglo American es lo mismo, también tiene fondos, ustedes se pueden meter, y esto se lo estoy poniendo los nombres para que después con la presentación puedan buscar y ver las alternativas, porque no les quise traer más detalle, porque los llamados y los fondos siempre van cambiando, teniendo diferentes ángulos, dependiendo de los intereses, obviamente, cada una de las empresas. Nestlé también tiene fondos y financiamiento para temas ambientales, salud, bienestar, sostenibilidad. Arauco, también lo mismo. Productos de celulosa y madera, están buscando innovación en ese sentido. Y los pros y los contras de todas estas, de las fundaciones, por ejemplo, o de estas empresas, bueno, los pros que también son subsidios no reembolsables, la mayoría de las veces, los procesos son un poco más rápidos y simples, porque como son empresas que están ahí trabajando en lo que es o sea, entienden un poco cómo funciona la empresa. Entonces, a diferencia de Corfo, Corfo como es un ente gubernamental, andan un poco a la velocidad de ellos. Acá no, acá uno ve más flexibilidad en la ejecución, un proceso más rápido, posibilidad de ingresar como proveedor de repente, o sea, de repente si tu proyecto es de interés de la fundación o de la empresa, uno puede después ingresar rápidamente a trabajar con ellos. Y redes en la industria. Ahora, los contratos son esporádicos y hacen poca difusión, entonces hay que estar muy encima de cada una de estas entidades para ver cuándo salen las convocatorias y qué es lo que ofrecen. Muchas veces exigen royalty. Por ejemplo, Copec te exige un royalty. Si tú te adjudicas, ellos después te exigen royalty de la solución que tú generes. Y, y a veces están muy focalizados solamente en su industria. O sea, finalmente están buscando innovación o proyectos que tengan que ver con los intereses de ellos, más que nada. A veces pasa mucho también. Entonces eso achica un poco la posibilidad de poder participar de mucho. Crowdfunding hay varios en Chile, yo creo que varios los conocen. Brota es uno de ellos. Brota se enfoca en startups con potencial de crecimiento alto y es un equity crowdfunding, o sea, los inversores se convierten en accionistas, básicamente. Es un poco el modelo que usa Brota, ¿ya? Pero también sirve para poder levantar financiamiento. Ellos ayudan a empresas a llegar a fondos de inversión y hacer otras cosas. Cumplo es otra de ellas. Cumplo tiene un modelo lending, que básicamente son préstamos colectivos. O sea, uno publica un proyecto y de manera colectiva en la plataforma empiezan a aportar varios y uno se apega a condiciones de pago de este aporte. Acá no es no reembolsable el tema, sino que tú sí tienes que entregar, digamos, adherirte a una tasa de interés, etcétera. Bilat también es otra alternativa que tiene que ver más con una banca ética en Latinoamérica, que básicamente busca poder entregar subsidios, no subsidios, perdón, préstamos bancarios con unas tasas súper adecuadas para la realidad de cada uno de los emprendimientos. Ideame también es otra que tiene que ver más con temas artísticos, culturales y tecnológicos. También es un poco de capital sin mucho reembolso. Y bueno, los pros y los contras de los crowdfunding, básicamente, bueno, los pros que son procesos estructurados y rápidos, o sea, son bien definidos, uno sabe bien lo que va a pasar cuando te metes en estos procesos porque tienen todo súper definido, súper transparente. Obtienes validación del mercado automática una vez que te postulas, o sea, si yo pongo un proyecto en Ideame, por ejemplo, y tengo una atracción fuerte, no solo me está ayudando a conseguir el financiamiento, sino también me está ayudando a validar con el mismo mercado que mi idea es de interés o que sirve o que va a mover, digamos, o va a atraccionar a esta gente. La posibilidad de ajustar el financiamiento, o sea, tú, a diferencia de los fondos que te ponen un tope de financiamiento, acá tú puedes ir con el financiamiento que necesites. Entonces, básicamente, más largo. La simplicidad para la obtención de los recursos y, bueno, los contras, la alta exposición pública, porque uno tiene que exponer los proyectos, que no son subsidios, muchas veces te piden intereses, comisiones, etcétera. Los plazos son estrictos igual en tema de los pagos y la devolución en parte de lo que uno está consiguiendo. La falta de garantía de éxito, tampoco uno tiene garantía de que va a lograr el financiamiento que quiere, y las obligaciones frente a los accionistas al final del día para el caso que hay accionistas. Venture Capital, y voy a pasar acá bien rápido, porque los Venture Capital son básicamente empresas que se financian con entidades financieras, valga la redundancia, y buscan poder potenciar emprendimientos, especialmente de innovación, y básicamente su foco está más que nada en el retorno.
de la inversión. Ellos están buscando buenas ideas que retornen rápidamente, que crezcan rápidamente, y ellos están muy enfocados en lo que es el número y el retorno económico de la apuesta en la que están haciendo. Los corporate ventures capital, que acá puse el ejemplo de Milan Ventures, que es uno que trabaja con nosotros, ellos tienen un foco un poco diferente. Son corporaciones, digamos, que destinan este capital para invertir en startups y en pyme, pero lo que ellos están buscando básicamente es generar innovación para ellos. O sea, más allá del retorno económico de la solución, ellos están buscando soluciones para sus empresas, ¿ya? Y buscan innovar por medio de terceros, de startups que estén ahí, y en vez de ponerse ellos a innovar en las soluciones o en las mejoras para lo que quieren, apuestan por startups externas y las financian y finalmente las integran, digamos, dentro del modelo de toda la corporación que manejan. Inversionistas ángeles, estos también muy conocidos, antiguos, son personas que invierten en empresas y en startups y que buscan justamente no solamente el retorno financiero, sino que también potenciar a estas empresas. La diferencia entre estos tres se los voy a dejar un poco ahí, pero básicamente es lo que le decía. Venture Capital busca retorno financiero, el corporate busca poder integrar en su modelo la innovación de terceros, digamos, y hacer la parte de ello. Y el inversionista ángel es alguien que invierte con su propio capital digamos, y trata de retener, digamos, a recobrar, digamos, una recompensa, un retorno financiero para ellos. Los pros y los contras de los crowdfunding, aquí se me quedó pegado el crowdfunding arriba, pero era de los ventures, que acá el capital es significativo, tienes mentoría estratégica, o sea, uno cuando va con ventures, con ángeles o con corporate ventures, no solamente tiene que mirar el dinero el que vas a buscar, tienes que mirar también quién está detrás, porque tienes que buscar que la persona o la entidad o la empresa que está detrás te pueda sumar, no solamente en plata, sino que en experiencia, en contacto, en cómo hacer crecer el negocio, y que se involucren. Acá no solamente es dinero, es súper riesgoso ir solo por el dinero sin mirar qué se está asociando a ti. Entonces hay que tener un foco bien fuerte en lo que es el apoyo más allá del monetario. Y por último, la banca, que a veces es bien mal vista porque son jodidos los bancos y te ponen mil trabas y no, que si no me pagas te embargo la casa y a lo mismo que dejo el puente, y sí, son un poco así, pero igual hay algunas alternativas para startups que pueden servir y que pueden ser de repente mejor alternativa que ir a un privado, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá hay una alternativa que es público-privada, porque es una mezcla, ¿ya? Que es el crédito verde de Corfo. Esto lo quise traer porque la mayoría de los proyectos, yo sé que Kiltro trabaja con proyectos de impacto ambiental, muchos de ellos, y el crédito verde es un crédito que está avalado por Corfo, que entrega hasta un máximo de alrededor, no sé si lo habrán actualizado, pero alrededor de 18.000 millones de pesos máximo en crédito, con una tasa preferencial, digamos, mucho más baja que cualquier crédito que pueda uno conseguir y con una validación de Corfo. Todo esto lo postula a Corfo, y Corfo dice, sí, está perfecto para el crédito verde, lo tomo, y tú vas a una entidad financiera y presentas los antecedentes y todo, y dependiendo de cómo te evalúa la entidad financiera, porque igual sigue con las mismas reglas que todos los bancos, te evalúan para ver cuánto te pueden dar, te entregan este beneficio, este crédito, digamos, con esta tasa súper preferencial, con un plazo de pago muy amplio, digamos, y está enfocado para proyectos que tengan impacto medioambiental. Pueden ser proyectos que no necesariamente sean innovadores. Puede ser un proyecto de impacto ambiental sin necesidad de ser innovador, y el crédito verde también los aborda. Por otro lado, tenemos bancos. Santander tiene Santander X, que es un programa para trabajar con emprendedores y para tener acceso global, financiamiento, programas de aceleración, etcétera. Tiene foco en innovación y en crecimiento. El Banco BCI también tiene el Skylab, que también apoyan a pymes en temas de crecimiento, y les entregan bastante temas de asesoría, conexiones, entre otras cosas. Está la Gerencia de Desarrollo de Nuevos Negocios en el Banco Estado, que esa es bastante nueva, de hecho la abrieron el año pasado, ¿no? Yo tengo cercanos que trabajan ahí en esa área, y también tienen instrumentos financieros para pymes, startups, fintech, entre otras, para poder ayudarles a poder levantar este financiamiento. Uno a veces dice, bueno, se me quedó crowdfunding puesto arriba en todas las estoy contra, pero bueno, detalles. Uno dice, bueno, ya, pero los bancos son complicados. O sea,
Si tú vas donde un inversionista, supongamos un inversionista ángel, y le vas y le pides 200 millones de pesos para poder hacer un proyecto o validar algo, probablemente el inversionista te va a pedir, ok, te lo paso, pero yo quiero el 40% de la empresa y quiero que al final de 6 años me devuelva 600 millones de pesos. O sea, te quedan con tu empresa y te piden devolver por 3 lo que te pasan, y además están ahí encima, puede ser aportando o puede ser presionando, o ambas. Cuando de repente, por un monto de esa magnitud, podría haber una posibilidad de ir al banco y que el banco te ponga una tasa de, no sé, del 10% anual y ya. O sea, no se va a quedar con tu empresa, no va a tomar sociedad, no te va a pedir el por 3 y la plata la tuviste igual. Entonces, igual hay que sentarse, porque muchos dicen, no, estamos inversionistas privados, ahora ya, porque estamos, no hay plata, pero a veces el inversionista privado, dependiendo del estado de la empresa o de la etapa en la que esté, puede ser una mejor idea un crédito. Y tratar con el banco, pagar las cuotas y olvidarte, y después seguir tú con tu proyecto sin meter a terceros ni nada de eso. Entonces, bueno, no voy a caer mucho en los detalles acá, pero es para que igual lo tengan en consideración al momento de ver empresas, o sea, de ver opciones. Y por último les quería contar, bueno, nosotros como Genialis tenemos un fondo, un programa de aceleración abierto, que es un programa de aceleración que viene con apoyo especializado, que viene con entrega de financiamiento de hasta 68 millones de pesos. ¿Ya? Entregamos apoyo, el programa integra un directorio estratégico para ayudar a la empresa a tomar decisiones en el transcurso del proyecto con profesionales súper capacitados. Vamos a tener mentoring, vamos a tener capacitación en temas de difusión y redes sociales, vamos a conectarlos con Corporate Vector Capital, con otras empresas, digamos, o con otras entidades que financien ya etapas más avanzadas, y también vamos a capacitarlos en temas de sostenibilidad a nivel, digamos, legislativo, de cómo ha avanzado la ley en temas de sostenibilidad y hacia dónde está apuntando, también para que puedan llevar sus empresas y sus proyectos hacia esas áreas. ¿Ya? Como les digo, el programa está abierto, pueden acceder a la postulación en el mismo sitio web de nosotros. Acá les dejo un QR, si quieren agarrar el teléfono e ir directo a donde está la información, las bases, léanlas, las bases de nuestro programa y las de todos los programas que quieren, siempre léanlas, porque si no las leen y no las analizan bien, la pérdida de tiempo y recursos que pueden tener por postular a algo a lo que no correspondía el proyecto es enorme. Entonces siempre léanlas con cuidado. A veces parecen estar en chino, pero uno puede, ya hay esta herramienta, ChatGPT, dímelo en español, por favor, porque esto no se entiende. Uno puede ahí tratar de entenderlo mejor, pero lean las bases, revísenlo, pueden entrar acá a revisarlo y postulen. Vamos a estar hasta el 24 de abril recibiendo proyectos y vamos a financiar con estos montos, digamos, eh, y con este apoyo. ¿Ya? Va a ser una ejecución de un año. Así que eso, traté de hacerlo lo más corto posible para no alargarme tanto. Muchas gracias por el tiempo. Yo les dejo acá, ese QR es un QR que los lleva a un sitio de calendar, donde si quieren tener una reunión conmigo para poder evaluar un proyecto, es totalmente gratuito. Acá con Kiltro como partner a disposición de ustedes, digamos, el que pueden entrar a agendar una reunión y lo podemos revisar en un Meet. La idea de esas reuniones es poder orientarlos un poco de hacia dónde podrían buscar financiamiento con su proyecto y qué alternativas hay para el proyecto o qué necesita el proyecto para poder ser financiado. Así que con toda libertad pueden ir y seleccionar ahí. Yo tengo 10 horas semanales dedicadas a estas reuniones, así que hay disponibilidad. Y también pueden, si quieren, entrar al sitio web de nosotros, ingeniales.cl, y arriba, al lado derecho arriba, dice evaluar proyecto, y hay un cuestionario en donde pueden evaluar el proyecto de forma escrita, y nosotros les entregamos un feedback de para qué fondo podría apuntar ese proyecto en busca de un financiamiento, muy enfocado a lo que son fondos públicos, sí, pero también lo pueden hacer sin ningún problema. Así que eso. Gracias, muchas gracias Andrés, gracias a todos y a todas por haberse conectado. La idea es poder desde Kiltro enviarles toda esta información para que ustedes la reciban en sus correos y quizás darle otra mirada
fue un montón de información. Muchas gracias, Andrés, por la claridad. Es un tema que da para mucho tiempo y Sí. no es tan fácil, es complejo. Como vos decías, muchas veces uno piensa que está para Venture Capital, etcétera, pero quizás es mejor un crédito del banco. Entonces, es muy importante acercar esta claridad para los emprendimientos de impacto, para que puedan sentarse a analizar de la mejor manera. Creo que este análisis que vos hiciste y que nos entregaste de pros y contras es súper valioso, así que muchas gracias por eso. Y bueno, y la gran oportunidad de poder postularse para este programa está buenísimo, así que muchas gracias por tu tiempo también, Andrés, y gracias a todos, a todas. Y lo otro que quiero rescatar es esto que dijo Andrés también, de que al final lo más importante es poder vender, ¿no? Es lo que realmente va a hacer que sus proyectos puedan subsistir, se puedan autosustentar. Entonces, es muy importante tener claridad en qué momento necesitamos de los fondos o inversiones o financiamiento, pero sin dejar de mirar las ventas. Y para eso también Kiltro existe, acompañamos a que puedan validar sus negocios, a que puedan crear procesos comerciales que les entreguen ventas recurrentes. Queremos que este tipo de proyectos funcione porque creemos que son las empresas que tienen que existir, ¿sí? Que están resolviendo problemas medioambientales y sociales para realmente dejar un mundo mejor al que lo encontramos. Así que muchas gracias por estar ahí y bueno, y estamos en contacto. Perfecto. Bueno, les mando un saludo un saludo a todos y nos vemos en el próximo taller que ya lo van a ver en nuestras redes sociales. Gracias, gracias. Gracias, Andrés. Dale, gracias a ustedes, que estén todos muy bien y Bien. ahí quedo Chau, a chau. disposición de lo que necesiten. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao.